Día 91 de nuestro reto Lee la Biblia este año. Hashtag Sigue a Jesús. En el mundo del Twitter es un mundo donde sigues a otras personas y tú mismo eres seguido. Katy Perry y Justin Bieber tienen en la actualidad más de 75 millones de seguidores cada uno. Muchas otras celebridades tienen también enormes cantidades de seguidores. La gente sigue sus vidas, palabras, estilos de vida, dietas y elecciones de moda. Quieren saberlo todo sobre ellos, interactuar con ellos y ser como ellos al imitarlos. No hay nada que sea inherentemente malo en esto. Es natural querer seguir a quienes admiramos. Seguir a los famosos en Twitter puede ser divertido e incluso enriquecedor. Pero seguir a la gente en Twitter es una cosa, ser un verdadero seguidor de alguien es otra muy distinta. Significa imitar su vida y hacer lo que aquella persona nos dice hacer. Elige seguir a la gente adecuada. Al contrario que en Twitter, a quien sigas es algo verdaderamente importante. Por ejemplo, millones de personas siguieron a Hitler, Stalin y Pol Pot. Todavía hoy millones de personas siguen a dictadores malvados, terroristas y líderes de pandillas. Alguna gente que se muestra escéptica respecto a la tradición y las instituciones y no saben a quién seguir. Los modelos tradicionales que con frecuencia eran apoyados por nuestras familias o provenían de ellas, en cierta medida se han quebrado. Esta situación deja a mucha gente en la indecisión acerca de a quién seguir. Jesús dijo en muchas ocasiones, sígueme. De toda la gente que jamás haya vivido, Jesús es quien tiene el número mayor de seguidores. Más de 2.400 millones de personas profesan seguir a Jesús en el mundo de hoy. Los seguidores de Jesús quieren conocerlo y ser como Él. En cada uno de los pasajes de hoy vemos algo de lo que significa seguir a Jesús. Veamos Salmos 40 y leamos los versículos 1 al 8. Al músico principal, Salmo de David. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmos 40 nos está diciendo, sigue el ejemplo de Jesús. Cuando pases por momentos difíciles, serás reconfortado al recordar las bendiciones pasadas y los momentos en los que Dios te ha rescatado. David escribe sobre la época en la que estaba en la fosa de la muerte, lleno del lodo del pantano. Puede que estuviera describiendo la experiencia del pecado, la enfermedad o la profundidad de la depresión. Corrie ten Boom afirmó, no hay fosa tan profunda que supere en profundidad el amor de Dios. La fosa de la depresión puede ser un lugar aterrador. En tiempos así recordamos todos nuestros fallos y nuestras decepciones. Empezamos a creer que nada bueno nos puede suceder jamás. Nos sentimos infelices y sin remedio. Empezamos a pensar que nunca superaremos nuestros problemas para cumplir el llamado de Dios en nuestras vidas. En medio de este desvalimiento, David dice, puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Después de que Dios lo sacara de la fosa de la muerte, puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Dios puso una nueva canción de alabanza en los labios de David y su testimonio llevó a que muchos otros pusieran su confianza en el Señor. David describe la gran bendición de ignorar lo que el mundo adora y seguir al Señor.
Dichoso el que pone su confianza en Él. No es posible enumerar tus bondades en favor nuestro. Si quisieran anunciarlas y proclamarlas, serían más de lo que puedo contar. Muchas son, Señor mi Dios, las maravillas que tú has hecho. No es posible enumerar tus bondades en favor nuestro. David escribe, tú no pides sacrificios a cambio de tu perdón, tan solo nos pides obediencia. El secreto del éxito de David fue la oración y la obediencia. David se ofrece a sí mismo para seguir la voluntad de Dios con todo su ser, proclamando. Por eso he dicho, aquí estoy, tal como el libro dice de mí. A mí me agrada hacer tu voluntad, Dios mío. Llevo tu enseñanza en el corazón. También este era el secreto del éxito de Jesús. Según el autor de los Hebreos, estos versículos encontraron su cumplimiento perfecto en Jesús. Nos dice que el mismo Jesús citó los versículos 6 y 8 de este salmo. Ver Hebreos 10, versículos 5 al 10. Jesús oró y obedeció diciendo, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. El escritor de los Hebreos prosigue, y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Sigue el ejemplo de Jesús y ofrécete para hacer la voluntad de Dios. David dice que aquellos que hacen del Señor su confianza serán bendecidos. Verás todo tipo de maravillas. Querrás anunciarlas, hablar de ellas, pero son más de las que puedes contar. Busquemos ahora Lucas 8 y leamos los versículos 40 al 56. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer, y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Lucas 9, versículos 1 a 9. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo,
porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos. Otros, Elías ha aparecido. Y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. San Lucas, en estos dos capítulos, nos dice, sigue las instrucciones de Jesús. Jesús no tenía redes sociales, capacidad de difusión, pantallas grandes o tan siquiera un simple micrófono con el que emitir su mensaje. No necesitó nada de esto, tenía el poder y la autoridad que transmitió a sus seguidores. Aunque esté bien usar todos los medios disponibles para dar a conocer el mensaje de Jesús, no debemos centrarnos tanto en los medios modernos de comunicación que olvidemos lo esencial de todo. Sigue el ejemplo de Jesús y sus instrucciones, de las cuales leemos en este pasaje. Jesús sanó a una mujer que había padecido de hemorragias y resucitó a la hija de Jairo trayéndola de vuelta a la vida. Jairo y la hemorroísa son dos personajes muy diferentes, uno hombre y la otra mujer. Uno un sujeto, la otra parte de la multitud. Uno influyente, la otra aparentemente insignificante. Uno le habló a Jesús de su hija, la otra fue llamada hija por Jesús. Uno era rico y la otra estaba enferma. Aún así, ambos dependían del poder y la autoridad de Jesús, y los dos reaccionaron de la misma manera al acercarse a Jesús. Jairo se postró a los pies de Jesús, y la mujer fue temblando a arrodillarse a los pies de Jesús. Ambos dieron la respuesta adecuada a Jesús, reconocieron su poder y estaban preparados para seguir sus instrucciones y creer que Jesús tenía el poder para sanar. Jesús le dijo a la mujer, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. A su vez dijo a Jairo, no tengas miedo, cree nada más y ella será sanada. Ambas son historias de un extraordinario poder y una extraordinaria compasión. Se decía de Jesús que quienes lo tocaban quedaban sanos. Cuando la mujer que había tenido hemorragias por 12 años lo tocó, él replicó, alguien me ha tocado, yo sé que de mí ha salido poder. La mujer fue sanada al instante. Después, Jesús resucitó a la hija de Jairo de entre los muertos. La gente estaba atónita. Jesús ejerció su ministerio con gran poder y autoridad. Lo que aún es más asombroso es que Él te pasa este poder a ti. Poder y autoridad son palabras que justamente asociamos con el ministerio de Jesús, pero no solo se dan en Jesús. Él llamó a todos sus discípulos juntos y les dio poder y autoridad para predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Este es el ministerio al que están llamados todos y cada uno de los discípulos de Jesús. Su poder y autoridad están disponibles para ti hoy en día. Busquemos Números 31 y leamos los versículos 25 al 54. Y Jehová habló a Moisés diciendo, toma la cuenta del botín que se ha hecho, así de las personas como de las bestias, tú y el sacerdote Eleazar, y los jefes de los padres de la congregación. Y partirás por mitades el botín entre los que pelearon, los que salieron a la guerra y toda la congregación. Y apartarás para Jehová el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra de 500. Uno, así de las personas como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas. De la mitad de ello lo tomarás y darás al sacerdote Eleazar la ofrenda de Jehová. Y de la mitad perteneciente a los hijos de Israel tomarás uno de cada 50 de las personas, de los bueyes, de los asnos, de las ovejas y de todo animal. Y los darás a los levitas, que tienen la guarda del tabernáculo de Jehová. E hicieron Moisés y el sacerdote Eleazar como Jehová mandó a Moisés. Y fue el botín, el resto del botín que tomaron los hombres de guerra, 675,000 ovejas, 72,000 bueyes y 61,000 asnos. En cuanto a personas, de mujeres que no habían conocido varón, eran por todas 32,000. Y la mitad, la parte de los que habían salido a la guerra, fue el número de 337,500 ovejas. Y el tributo de las ovejas para Jehová fue 675. De los bueyes, 36,000, y de ellos el tributo para Jehová, 72. De los asnos, 30,500, y de ellos el tributo para Jehová, 71. Y de las personas, 16,000, y de ellas el tributo para Jehová, 32 personas. Y dio Moisés el tributo para ofrenda elevada a Jehová,
al sacerdote Eleazar como Jehová lo mandó a Moisés. Y de la mitad para los hijos de Israel que apartó Moisés de los hombres que habían ido a la guerra, la mitad para la congregación fue de las ovejas 337,500, de los bueyes 36,000, de los asnos 30,500 y de las personas 16,000. De la mitad pues para los hijos de Israel tomó Moisés uno de cada 50, así de las personas como de los animales, y los dio a los levitas que tenían la guarda del tabernáculo de Jehová como Jehová lo había mandado a Moisés. Vinieron a Moisés los jefes de los millares de aquel ejército, los jefes de millares y de centenas, y dijeron a Moisés: tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra que están en nuestro poder, y ninguno ha faltado de nosotros. Por lo cual hemos ofrecido a Jehová ofrenda cada uno de los que ha hallado alhajas de oro, brazaletes, manillas, anillos, zarcillos y cadenas, para hacer expiación por nuestras almas delante de Jehová. Y Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de ellos, alhajas todas elaboradas, y todo el oro de la ofrenda que ofrecieron a Jehová. Los jefes de millares y de centenas fue 16,750 siclos. Los hombres del ejército habían tomado botín cada uno para sí. Recibieron pues Moisés y el sacerdote Eleazar el oro de los jefes de millares y de centenas, y lo trajeron al tabernáculo de reunión por memoria de los hijos de Israel delante de Jehová. Números 32. Rubén y Gad se establecen al oriente del Jordán. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación diciendo: Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Esbón, Eleale, Sebam, Nebo y Beón, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel, es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y los hijos de Rubén: irán vuestros hermanos a la guerra, y vosotros os quedaréis aquí. Y porque desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová, así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol, y después que vieron la tierra desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y la ira de Jehová se encendió entonces, y juró diciendo: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Y he aquí, vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. Si os volviereis en pos de él, él volverá otra vez a dejaros en el desierto, y destruiréis a todo este pueblo. Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron: edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños. Y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel, hasta que los metamos en su lugar, y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán al oriente. Entonces le respondió Moisés: si lo hacéis así, si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, y todos vosotros pasáis armados el Jordán delante de Jehová hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí, y sea el país sojuzgado delante de Jehová, luego volveréis y seréis libre de culpa para con Jehová y para con Israel, y esta tierra será vuestra en heredad delante de Jehová. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Edificaos ciudades para vuestros niños y majadas para vuestras ovejas, y haced lo que ha declarado vuestra boca. Y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moisés diciendo: tus siervos harán como mi señor ha mandado.
Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ganados y todas nuestras bestias estarán ahí en las ciudades de Galaad, y tus siervos armados, todos para la guerra, pasarán delante de Jehová a la guerra de la manera que mi Señor dice. Entonces les encomendó Moisés al sacerdote Eleazar y a Josué, hijo de Nun, y a los príncipes de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y les dijo Moisés: si los hijos de Gad y los hijos de Rubén pasan con vosotros el Jordán, armados todos para la guerra delante de Jehová, luego que el país sea sojuzgado delante de vosotros, les daréis la tierra de Galaad en posesión. Mas si no pasan armados con vosotros, entonces tendrán posesión entre vosotros en la tierra de Canaán. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo: haremos lo que Jehová ha dicho a tus siervos. Nosotros pasaremos armados delante de Jehová a la tierra de Canaán, y la posesión de nuestra heredad será a este lado del Jordán. Así Moisés dio a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Sehón, rey amorreo, y el reino de Og, rey de Basán, la tierra con sus ciudades y sus territorios, las ciudades del país alrededor. Y los hijos de Gad edificaron Dibot, Atarot, Aroer, Atarot, Sofán, Jazer, Jocbea, Bet Nimra y Bet Arán, ciudades fortificadas. Hicieron también majadas para ovejas. Y los hijos de Rubén edificaron Esbón, Eleale, Kiriataim, Nebo, Baalmeón, mudados los nombres, y Simna, y pusieron nombres a las ciudades que edificaron. Y los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron a Galaad y la tomaron y echaron al amorreo que estaba en ella. Y Moisés dio a Galaad a Maquir, hijo de Manasés, el cual habitó en ella. También Jair, hijo de Manasés, fue y tomó sus aldeas. Y les puso por nombre Jabot Jair. Asimismo Noba fue y tomó Kenat y sus aldeas, y lo llamó Noba conforme a su nombre. Estos capítulos de Números son claros en decirnos: sigue a Jesús de todo corazón. El poder y la autoridad de Dios son dados a aquellos que siguen al Señor de todo corazón. Caleb y Josué son tomados como la excepción entre los israelitas, porque son los dos únicos de ellos que siguieron al Señor de todo corazón. Esto es lo que el pueblo está llamado a hacer. Moisés advirtió al pueblo de que no se negaran a seguir al Señor. Les advirtió de que no pecaran contra la ley. Pueden estar seguros de que no escaparán de su pecado. Las Escrituras nos instan constantemente a seguir al Señor con todo nuestro corazón y a no tontear con el pecado. Al leer esto con los lentes del Nuevo Testamento, seguir al Señor es seguir a Jesús. La declaración central del Nuevo Testamento es que Jesús es el Señor. Ver, por ejemplo, Romanos 19. En estos pasajes vemos todo lo que está a disposición de aquellos que siguen a Jesús de todo corazón. Ponen su fe y su confianza en Él y se ofrecen para hacer su voluntad. Esto es aquello a lo que estás llamado. Al hacerlo, Jesús te envía al mundo con poder y autoridad para proclamar el evangelio y sanar a los enfermos. Jesús los envió, Lucas 9, versículos 2 al 3. Jesús los envió a predicar el reino de Dios. Les dijo: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni 2 mudas de ropa. Tendrían que ver lo que muchas personas llevan cuando viajan a otros países. Parecen incapaces de viajar ligeros de equipaje. Y sin embargo a los apóstoles le dijeron que no llevaran nada. Señor, quiero ser como Caleb y Josué y seguirte de todo corazón. Hoy quiero seguir tu ejemplo y ofrecerme para hacer tu voluntad. Ayúdame a ministrar con poder y autoridad, a proclamar el evangelio y sanar los enfermos. Que Dios te bendiga.